En su momento dije en repetidas ocasiones que no me gustaba el casting de Pedro Pascal como Reed Richards y que sentía que no encajaba para nada con el personaje. Y debo admitir... Hello there. Ya pude ver Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos y creo que no hay mejor forma de describir esta película más allá de decir es fantástica, es cine, verdaderamente. No era tan difícil hacer una buena película de Los Cuatro Fantásticos y honestamente tengo puros halagos para esta película. En primera quiero alabar su producción, o sea, todo lo que es el apartado visual, porque realmente se rifaron. O sea, creo que, miren, a pesar de que a mí no me encanta la estética retrofuturista, me encanta lo que hicieron, o sea, el world building, la construcción de sets, el hecho de tener sets prácticos, la estética, todo de verdad fue precioso, fue muy cómic y, o sea, me gusta que esta película no se avergüenza de ser lo que es una película de cómics. Porque a pesar de que me gusta cuando les dan un enfoque realista o un enfoque que... Pues sí, o sea, a pesar de que tenga fantasía, busca ser realista y aterrizar a los personajes a cómo reaccionaría el mundo ante estos personajes en el mundo real. Me gusta ese approach porque creo que no lo hemos visto bien hecho más allá de Man of Steel y Batman v Superman. Sí, siento que Batman v Superman es una muy buena película. Pero el punto es que esta película no se avergüenza de ser muy cómic. Y honestamente, metiéndome un poquito en comparaciones, lo hizo muchísimo mejor que Superman. ¿Por qué? Porque por un lado tienes la película de Superman, donde sí es muy cómic, pero es tan cómic que las personas se sienten muy fuera de lugar. O sea, como que no hay una amenaza real hacia las personas. O sea, ni siquiera cuando se parte el mundo sientes una amenaza real. Las personas se ponen a grabar cuando ven a un kaiju y se ponen a... O sea, de verdad no se siente una amenaza real. Mientras que en esta película sí se siente con Galactus, que ya hablaré de él más tarde. Pero de verdad, me encantó esta película, o sea, me encanta que tiene... Es que es puro cómic. Y a ver, hablando honestamente... Yo me he burlado internamente de todas esas personas que salen del cine de alguna película de superhéroes y dicen, joder, tío, es que he llorado, macho, es que joder, vaya película, es que me ha sacado las lágrimas, es puro cómico, hostias, joder. Pero es que verdaderamente es la primer película de superhéroes que me sacó unas lágrimas. O sea, digo, obviamente no lloré como Magdalena, porque, a ver, Lord de Javi, X-Wing, nombre pendiente. Solo he llorado con 2 películas, las cuales no diré aquí porque no es la idea del video. Pero genuinamente me sacó mis lagrimitas de emoción esta película. Entonces, no sé, la verdad siento que estoy dando más mi opinión y mi experiencia más allá de una reseña, porque siento que está demasiado subjetiva. O sea, o sea, si esperan ver una reseña que diga no, es que tal película y no sé qué y no sé cuándo, o sea, sí, no, o sea, esta es la primera vez que hago una reseña verdaderamente como fanboy. Entonces, perdónenme, digo, si quieren quitar el video después de lo que acabo de decir, están en todo su derecho. Pero es que, a ver, sí hay cosas que criticarle, sobre todo en el apartado visual. Hay momentos que tiene un apartado visual precioso, de verdad. O sea, se siente como si estuvieras viendo una película, una mezcla entre Interstellar y Star Wars y Alien. O sea, se siente muy sci-fi, de verdad. Abrazaron mucho el concepto de lo que es el sci-fi. A veces al punto en que ni siquiera te das cuenta que estás viendo una película de Marvel. O sea, ni siquiera te das cuenta que es una producción de Marvel. Un poco como lo que pasó con Thunderbolts, que esa era una película de A24 con personajes de Marvel. Esta es una película que fácilmente pudo haber dirigido a Steven Spielberg en Marvel. Entonces, de verdad, es algo precioso. Visualmente entendieron lo que son los Cuatro Fantásticos. Y es que los Cuatro Fantásticos son exploradores. O sea, con ellos tienes que ver mucho el espacio,
incluso el multiverso, son personajes preciosos. A mí me encantan los Cuatro Fantásticos y de verdad capturaron muy bien la esencia de estos personajes en esta película. O sea, como les digo, no era tan fácil hacer una buena película de los Cuatro Fantásticos. Sin embargo, hay momentos en donde el CGI sí se ve un poquito raro, sobre todo con Ben Grimm, con el Vapo Ben. Sí hay momentos donde, o sea, no es como tal el valle inquietante, porque hay momentos donde se ve súper bien, pero hay momentos donde sí se ve muy cañón el CGI, o sea, sí está ahí parado y sí dices, güey, o sea, se ve muy falso, se ve como sobrepuesto, no sé cómo explicarlo. Y digo, obviamente está sobrepuesto, digo, no todos son James Cameron, pero es que sí, o sea, el CGI sí falló por momentos, pero digo, teniendo la secuencia que tuvimos en el espacio, que tampoco les quiero hacer mucho spoiler, pero teniendo esa secuencia del espacio, se entiende que el CGI de Ben Grimm esté un poco ahí dudoso porque una bestialidad, de verdad, de verdad. Ahora, hablando un poquito más de los personajes, comenzamos con la protagonista de la película, Sue Storm, interpretada por Vanessa Kirby. ¿Qué les puedo decir? Se sabía desde que la castearon, se sabía desde que ella iba a ser la líder de la película, realmente carreó toda la película. Y me encanta lo que hicieron con su personaje, porque Sue Storm ya salió de esta concepción de que nada más es la mujer bonita, súper sexualizada, y que no está ahí más que otra cosa que para ser el toque femenino, o sea, ser la mujer. No, Sue Storm desde los cómics es el miembro más poderoso de los Cuatro Fantásticos. O sea, puede romper la armadura de los Celestiales, puede aguantarle un putazo a Sentry. Hasta el propio Thor ha dicho que romper un campo de fuerza de Sue Storm es difícil, pero vamos, imposible casi. Y digo, Thor es un dios, que un dios esté diciendo que no puede contra una mortal es bastante pesado. Y de hecho creo que incluso las Valquirias dijeron que Sue apenas tocó la superficie de sus poderes. O sea, es la más poderosa y aún así apenas ha tocado la superficie de sus poderes. Entonces, me gusta mucho lo que hicieron con ella en esta película. Me habría gustado que usara sus poderes de otra forma, o sea, un poquito más. Porque Sue Storm puede crear como, más o menos como si fuera Green Lantern, pero pues con sus poderes. Entonces me habría gustado más ver eso. Aún así, se rifó realmente una actuación espectacular. Se ve la fuerza que tiene este personaje. Y tampoco es que sea, o sea, aquí los que sean más conservadores y que digan, no, es que la película es woke porque la hicieron la jefa y Mary Sue y no sé qué. No, o sea, realmente se le ve, o sea, no es que esté empoderada así de que, sí, soy la mujer y por eso soy chingona. No, o sea, realmente mostraron su fuerza interna, su ferocidad, su valor. Y eso a mí me encantó. Porque como les digo, o sea, desde los cómics, Sue Storm tiene una personalidad muy fuerte. De hecho, se los dije en su momento en el podcast con Pablo. Tiene una personalidad muy fuerte. Precisamente porque también su esposo es un güey de un carácter muy fuerte. Que hablaremos de él después. Entonces, verdaderamente Sue Storm es alguien de carácter muy fuerte. Es una líder. Es la columna vertebral del equipo. Es la que le baja los pies a la tierra a Reed Richards. Es la que mantiene al equipo como tal unido. Entonces ella también es muy racional, es muy inteligente. Creo que depende del canon, pero sabe de genética, sabe de biología marina, sabe de muchísimas cosas. Entonces lo demuestran en esta película y es increíble. Porque, a ver, también quiero aclarar que los Cuatro Fantásticos, o sea, los cuatro son inteligentes. ¿Por qué? Porque a pesar de que Reed Richards sí es el más inteligente por mucho, todos son inteligentes, o sea, no por nada son astronautas los cuatro, o sea, y sobre todo con Johnny Storm, es un personaje inteligente, o sea, no es que sea un astronauta porque sea Nepo Baby, o sea, verdaderamente es inteligente. Y ya que tocamos el punto de Johnny Storm, quiero hablar de Joseph Quinn en el papel
de Johnny Storm. Porque, wow, 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 wow. O sea, no les voy a mentir, cuando apenas estaban los rumores de que querían a Joseph Quinn como Johnny Storm, no me gustó nada el cast. Verdaderamente creí que era un cast... A ver, a mí yo sé que el actor es muy bueno, o sea, sabe actuar muy bien. También sé que, bueno, su personaje de Eddie Manson fue muy amado. A mí me encanta también. Es uno de mis personajes favoritos de Stranger Things. Pero genuinamente no veía la visión. Y debo pedir disculpas. De verdad. Perdónenme. Yo sé que Joseph Quinn no va a ver esto. Pero se rifó. Además de que tiene la escena con más aura de toda la película. De verdad, no ha habido un Johnny Storm con más aura que este. Honestamente, no me cansaré de decirlo, se rifó. De verdad, hizo un trabajo tremendo. Fue el MVP de la película. También demostró la inteligencia que tiene este personaje. Es que todo lo hizo maravilloso. O sea, cambió mucho su físico. Hay una escena donde está de espaldas, viendo así como hacia una ventana, y está así. Sentí cosas de Cuatro Fantástico, perdón, o sea. Wow. Pero no, genuinamente, o sea, cambió mucho físicamente. Le pusieron sus lentes de contacto azules, le pusieron su peluquita rubia. Y su actuación fue magnífica, de verdad, fue el MVP de la película. Es muy bueno, o sea, hizo un muy buen trabajo, de verdad. Creo que fue mi personaje favorito de esta película. Genuinamente se rifó, o sea, es maravilloso, es mi Johnny Storm. Me atrevería a decir que fue mucho mejor Johnny Storm de lo que fue Chris Evans. Y es que honestamente no sé si me vayan a funar, pero Chris Evans nunca me gustó como Johnny Storm. Porque sí fue aquí relajiento, el todas mías, pero nunca demostró justo el lado inteligente del personaje. O sea, él sí nada más estaba ahí por Nepo Baby. Según era piloto, pero creo que nunca lo vimos pilotar. Entonces, a este Johnny Storm lo vemos pilotear, lo vemos ser súper inteligente. De verdad, se rifó. O sea, el trabajo que hicieron con los hermanos Storm en esta película, precioso. Ahora, hablando de personajes que hicieron muy bien en esta película, Silver Surfer de Shia LaBeouf. ¡Esa es mi vieja! Hay pros y contras. Primera, creo que Shia LaBeouf es un personaje tan poco explorado que no tiene a lo mejor como una personalidad o como un arco, más allá de que es heraldo de Galactus de Franklin Richards y no de Galan. Entonces ya después hago un video explicando cómo está ese lore. Es del run de Hickman. Pero sí es el run de Hickman, ¿verdad? ¿O me estoy confundiendo? Anyways, el chiste es que creo que es un personaje tan poco explorado que lo que hicieron fue darle la personalidad de Norrin Radd. No es un cambio que me haya molestado, o sea, no es... A ver, podría decirse que hasta cierto punto sí es un gender bend, porque, bueno, le dieron la personalidad de Norrin Radd con el nombre de Shia LaBeouf. I herald his beginning, I herald your end, I herald... Galactus. Pero aún así fue un muy buen personaje. O sea, realmente cada que la veías en pantalla era amenazadora y al mismo tiempo era increíble. O sea, es que de verdad les digo que este video es uno de los menos objetivos que he hecho. O sea, esta ni siquiera es una reseña, esta es una opinión porque no estoy viéndolo muy objetivo. Y es que, a ver, a mí me encantan los Cuatro Fantásticos y esta película verdaderamente me encantó, entonces no puedo decir muchas cosas, o sea, objetivas, de ahí puedo hablar años de esta película. El chiste es que se rifó, o sea, me gustó mucho. Tuvo un arco con Johnny Storm que como les digo, o sea, a este Johnny lo vimos ser el todas mías, ser inteligente, ser graciosísimo, o sea, de verdad fue de lo mejor de la película. Y lo vimos tener justamente un arco con Silver Surfer. Yo he visto que muchos dicen que Silver Surfer como que pasa ahí más o menos como sin desarrollo. Yo siento que, o sea, obviamente no tuvo el arco de su vida,
Pero siento que el pequeño arco que tuvo fue bueno. O sea, a lo mejor tuvo el mismo arco el Norrin Rath de la película de 2007. Y a lo mejor en esa película lo exploraron un poquito más. Pero siento que esta película también lo hizo bien. Ahora, aquí también la voy a comparar con Superman. Porque mientras en una película tenemos un guionazo en el que el güey que es el todas mías sirvió para ayudar a la trama, pero porque no había otra forma de resolverlo y porque pues el Espíritu Santo le dijo a James Gunn, pon a este güey a que sea prácticamente el MacGuffin de la película. Aquí sí funciona, porque ya conocemos la personalidad de Johnny Storm, porque tampoco es que fuera así como de que Shia LaBeouf de inmediato se arrojó a los brazos de Johnny y dijera, sí, yo te voy a salvar y todo. No, o sea, realmente hubo una construcción de la química entre estos personajes. Y a pesar de que sí fue como para ayudar a la trama, yo siento que funcionó. Yo siento que funcionó bastante bien. She was right here, and Johnny thinks they had a moment. Okay. Y para mí esos son los 3 mejores personajes de la película. Y ahora tenemos que hablar del villano, Galactus, el devorador de mundos. Me decepcionó un poco que no fuera una nube. Ya saben que en los cómics es una nube normalmente. Pero me gustó la libertad creativa que se tomaron de ponerle una armadura morada con azul. Ok, no, ya. En serio. ¿Qué puedo decir? Como les digo, yo fui a ver esta película subtitulada por 2 razones. Una, para escuchar la voz de Galactus. Y 2, para ver la actuación de cierta persona que hablaremos de ella más tarde. Galactus es tremendo. Galactus es todo lo que Galactus siempre debió ser. Es imponente, es amenazador, se siente como una amenaza real. Wow, de verdad, wow. He visto 3 reseñas que dicen que el tercer acto de la película es bastante débil y que Galactus fue nerfeado. Y la verdad es que no le saben a los 4 Fantásticos. Porque, a ver, yo siento que el tercer acto estuvo muy bien. Estuvo, bueno. A ver, es que no les quiero dar spoilers, pero el chiste es que hacen un plan, no funciona. Hacen otro plan, no funciona. Hacen otro plan, no funciona. Y al final vemos que Johnny Storm quiere hacer algo como lo que hizo en el run de Hickman, que es cuando se fue a la zona negativa. Que fue una referencia increíble. El chiste es que al final Shia LaBeouf los ayudó. Pero algo que muchos no han entendido, o sea, creo que muchos critican esta película como película en general y no como película de los 4 Fantásticos. Y es que Galactus no fue nada nerfeado. Galactus es un personaje al que no se puede derrotar. Es una fuerza de la naturaleza. Es tan importante como la gravedad. Y de hecho creo que así tal cual lo dijo Reed Richards en algún punto, en algún cómic, que Galactus es tan importante como la gravedad. Galactus es una fuerza que no se puede detener. Y siempre, siempre, siempre o mandan un portal, o lo mandan lejos, o hablan con él. Pero nunca, 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 nunca se ha derrotado a Galactus. Entonces el hecho de que muchos digan, no, es que lo nerfearon y no sé qué porque lo arrojaron por un portal. Ya les di el spoiler, perdón. No es que lo hayan nerfeado. Es que literalmente así derrotan a Galactus siempre. Entonces, yo siento que estuvo bastante bien. Se sintió la amenaza. La voz de Ralph Ineson en el personaje es majestuosa, de verdad. La voy a volver a ver en unos días con doblaje, a ver qué tal está. Pero me encantó, de verdad. O sea, se rifaron. Se rifaron. Hasta ahí vamos con las cosas buenas de la película, o lo que a mí me pareció muy bueno de la película. El apartado visual o el apartado técnico de la película, la construcción de los sets, los efectos prácticos, el CGI,
Después tenemos las actuaciones de Vanessa Kirby, Johnny Storm, Julia Garner y Ralph Ineson. Y ahora vamos con lo malo de la película. Y aquí van dos cosas. En primera, Evan Moss-Backrack como el guapo Ben de Thing. No es malo, ¿ok? Es una muy buena actuación. Ok. Sin embargo, creo que... a ver, también es cierto que a la película le recortaron, creo que 15 o 20 minutos. Y digo, no es que los necesite para hacer una mejor película, pero sí se siente recortada. Sobre todo porque recortaron varias escenas de Ben Grimm, que le recortaron ahí un arco con lo de su identidad, de que pues antes era súper guapo y ahora es un monstruo. Entonces sí se siente recortada la película por momentos, pero aún así siento que es un personaje bastante bueno. O sea, es el corazón de la película. De verdad, o sea, como que apoya a todos, apoya a Johnny, tiene una muy buena química con Johnny, pero no es nuevamente como en las películas de 2005 que era una química de te molesto, me molestas. Aquí ya pasaron de eso, o sea, sí era como que se molestaban mutuamente, pero al mismo tiempo se veía que eran como hermanos, o sea, como hermano mayor, hermano menor. Realmente se les veía la química, porque eso sí, o sea, todo el elenco tuvo una muy buena química familiar. Eso hay que decirlo, hay que aplaudirlo. Pero ellos dos, sobre todo, y digo, obviamente los que sí son hermanos, Sue Storm y Johnny Storm, tuvieron muy buena química. Sin embargo, el personaje de Ben Grimm fue muy, muy desperdiciado. O sea, realmente tuvo muy poco tiempo en pantalla. Bueno, no sé cómo decirlo. Tuvo un tiempo cordial en pantalla, o sea... Fue piloto, fue tío, fue amigo. Pero aún así siento que pudieron haberlo explotado un poquito más. Entonces, es lo único malo. O sea, la actuación de Evan Moss, el casting, el diseño propiamente de The Thing fue muy bueno. Pero siento que le recortaron tiempo. No, Johnny. Say it! I don't wanna! Say it! It's Clover! Ahora vamos con lo malo de esta película. Pedro Pascal como Reed Richards. En su momento dije en repetidas ocasiones que no me gustaba el casting de Pedro Pascal como Reed Richards y que sentía que no encajaba para nada con el personaje. Y debo admitir que estaba en lo correcto. De verdad, es que yo sé que me van a caer los fans de Pedro Pascal tal como lo hicieron en TikTok. Pero es que el güey no es Reed Richards. O sea, realmente, o sea, para empezar, el guión fue muy malo con Reed Richards. O sea, el guión no le hizo nada de justicia al personaje. Lo usaron muy poco. Apenas usó sus poderes. Johnny Storm, Ben Grimm y Sue Storm fueron más inteligentes que él. El personaje no hizo nada más que... o sea, era... No voy a decir que era Pedro Pascal siendo Pedro Pascal, porque la verdad es que no lo era, pero su actuación tampoco es la mejor del mundo. O sea, no hacía otra cosa que tener cara de preocupado. O sea, tenía dos caras. Una cara a punto de llorar y otra cara de no sé ni en qué día vivo, no sé ni en qué día estoy. Y claro, muchos lo van a justificar con que no, es que estaba bajo un momento de presión y Reed Richards es la ansiedad en persona y todo, pero no, o sea, no. Y a ver, Reed Richards es un personaje muy complejo, con muchas capas. Es un personaje como Batman, o sea, es un líder, es estoico, es un poco frío. Es un personaje nacido del trauma, es un personaje que carga con el peso del mundo en sus hombros. Y Pedro Pascal no pudo hacer nada de eso. O sea, realmente no sé qué personaje era. O sea, creo que era como un interés amoroso más que Reed Richards. Entonces, de repente hacían que dijera cosas inteligentes. Inteligentes entre comillas, porque lo más inteligente o de física que dijo fue lo del principio de Arquímedes, que es un concepto que te enseñan en la secundaria o en la primaria.
perdón, en la secundaria o en la preparatoria, tampoco en la primaria. Pero en general no es algo súper inteligente. Y como les digo, Johnny Storm, Sue Storm fueron mucho más inteligentes que él, sobre todo Johnny. Entonces, verdaderamente, o sea, yo entiendo que la mayor parte de la culpa fue el guión, que no permitió que Reed Richards hiciera nada. Pero es que la actuación de Pedro Pascal tampoco ayuda. Y como les digo, yo fui a ver esta película subtitulada precisamente para ver su actuación. Y es una de las actuaciones más débiles que ha dado Pedro Pascal. De verdad, miren, a pesar de que tampoco me encanta su cast como Joel Miller, creo que ahí lo hace bien. Tampoco siento que encaje del todo en el personaje y que aterrice el peso de lo que es el personaje. Pero lo hace pasable, o sea, lo hace decentemente. Luego vemos su actuación en Game of Thrones, que creo que es su mejor actuación. Lo vimos en The Equalizer, lo vimos en The Mandalorian, donde hace más que nada actuación de voz porque ni siquiera está en el set. Pero su actuación en Fantastic Four fue de las peores del actor, de verdad. Y no sé, de verdad, digo, yo sé que me van a funar, ya me funaron por eso. Pero verdaderamente, y es que me molesta mucho porque es mi personaje favorito de los Cuatro Fantásticos. Entonces, el hecho de que ni el guión ni el actor le hayan hecho justicia a este personaje es lo peor de la película, genuinamente. Perdónenme, lo tengo que decir, precisamente porque es mi personaje favorito, lo hicieron muy mal. O sea, Johnny Storm, Sue Storm, Ben Grimm, Galactus, Silver Surfer, incluso con el cambio de Norrinrad a Shalaval. Todo de verdad fue perfecto, fue muy bueno. Pero Pedro Pascal y Reed Richards de verdad no cumplieron. O sea, no, como les digo, ni el guión ni el actor cumplieron con lo que es este personaje. Digo, por lo menos yo ya pasé el punto de que, ok, ya salió la película, ya la cagaron. Va a seguir siendo Reed Richards en Doomsday y en Secret Wars. Que yo espero en Secret Wars ver el Council of Reeds. Pero aún así no hicieron, o sea, ese no es Reed Richards. Creo que solo hay una escena en la que dice algo así como de que yo preveo lo peor, yo me imagino los peores escenarios para que no lastimen a la familia. Es la única escena donde dije, ok, es algo que diría Reed Richards. Pero igual, su actuación, su line delivery tampoco fue bueno. Entonces, fuera de eso, la verdad es que la película es fantástica. Es muy buena, es una muy buena película. Como les digo, me sacó mis lagrimitas, a pesar de que yo me he burlado mucho de las personas que dicen, no, es que me sacó mis lágrimas porque es la mejor película de superhéroes. Pero es que esta película, o sea, es todo lo que podría haber esperado jamás de una película de los Cuatro Fantásticos. Entonces, a ver, en calificación, honestamente no sé si darle una calificación ahorita porque siento que me gustó demasiado. O sea, le doy a lo mejor un 8 de 10 por no darle el 10 de 10, ¿sabes? Porque pues tiene cositas como el hecho de que el CGI no siempre se ve bien y el hecho de que maltrataron muchísimo a Reed Richards. Pero sí, entre un 8, 8.5 de 10. La verdad es que honestamente es una de las mejores películas de Marvel Studios. Creo que llegó muy tarde, o sea, creo que ya llegó en el descenso de Marvel Studios. O sea, ahorita ya están en las últimas y creo que todos esperan un reboot. O de hecho creo que todos esperan no más películas de superhéroes por un rato. Pero es una muy buena película, o sea, genuinamente... no sé si diría que es mejor que Thunderbolts. Creo que se van a la par porque exploran dos cosas completamente diferentes. Una es muy aterrizada, muy cruda y con un mensaje sobre la depresión y sobre el cuidado de la salud mental. Y esta es todo lo contrario, o sea, esta es muy comiquera con un mensaje sobre la familia. No se avergüenza de ser ridícula en ocasiones. Entonces, la verdad es que me pareció fantástica. No tengo nada más que decir. Genuinamente me parece una de las mejores películas de Marvel Studios. Tenía razón sobre Pedro Pascal como Reed Richards. Ni modo.
Cómo odio tener razón siempre. Todo lo demás, excelente, de verdad. Pero bueno, esa es mi opinión. Díganme ustedes su opinión aquí abajo en los comentarios. Pueden evitarse los comentarios sobre Pedro Pascal, o sea, si son Pedro Pascualistas, pueden evitárselos porque honestamente ya me han dicho de todo. La verdad es que Pedro tiene uno de los peores fandoms del mundo, entonces ya me han dicho todo lo que se puede decir. De ahí en fuera, díganme qué opinan ustedes de la película. Y nada, es fantástica, de verdad, es muy buena.